Buenas tardes, es un placer estar con vosotras y vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de saber invertir, que a veces es como una asignatura pendiente porque nos cuesta y es más fácil gastarlo cuando lo tenemos. O no sabemos realmente porque nos falta cultura financiera. Entonces me gustaría invitar a Cristina de la banca y de la economía y nos quiere enseñar un poquito, dar unas bases para, para aprender a invertir y para educar a nuestros hijos en inversiones, ¿no? Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de aprender un poco, ¿no? De que nos cuentes, porque yo creo que de inversión lo primero que haces a lo mejor cuando empiezas a tener dinero es gastarlo. No te planteas invertirlo, ¿no? O decir, yo es que no tengo una cantidad muy grande y entonces ¿cómo voy a dedicarme a la inversión? Y entonces me gustaría que nos dieras como unas nociones para también educar a nuestros hijos, ¿no? Cuando que aprendan a ir ahorrando de pequeños y que luego tengan ese criterio de que una parte de los ingresos es bueno tenerlos para ahorrarlo, para invertirlo, ¿no? Que produzca el dinero más dinero. Es Así que a veces, mismo. ¿no? Como decir, necesito una cantidad muy grande, si tuviera millones, pues sí los invierto ya, pero como que con pequeñas cantidades no se ve factible o necesario. Entonces, ¿qué nos podrías decir? Qué importante, Ana, lo que has dicho. Mira, es muy importante desde pequeño darle pautas, darle algunas enseñanzas a nuestros hijos que muchas veces nosotros no vemos que sea importante y, o sea, no nos damos cuenta, pero los niños lo ven todo, absorben todo lo que ven. Entonces, con unos hábitos, porque yo trabajo siempre con hábitos, con unos pequeños hábitos a nuestros hijos, por ejemplo, darle para el colegio o darle monedas y decirle, mira, esta moneda te conviene hacer, o sea, enseñarle ya, esto puedes dejar para tu ahorro o puedes comprar, o sea, y ya tú también así ves cómo es tu hijo, porque hay algunos niños, por ejemplo, yo tengo experiencia de mis sobrinos, mi hija yo tengo solo una, pero de mis sobrinos que ya son más grandes, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, mi hermana le daba el dinero a los dos, pero uno de ellos siempre era el que guardaba el dinero, el que guardaba y no gastaba, o sea, él sabía desde pequeño que tenía que guardar, pero la otra sobrina no guardaba, ella compraba todo lo que veía, compraba, entonces tenían una forma muy diferente de ver el dinero, entonces también ahí tenemos que estar los padres enseñándole, diciéndole, mira, el dinero es bueno, o sea, que el dinero se gana, que el dinero, porque muchas veces también, incluso mi hija me dice, mamá, pero no pasa nada porque lo vas a comprar con tu tarjeta. Entonces muchas veces los niños no saben que compramos con la tarjeta, que también lo que tenemos en la tarjeta lo ganamos, o sea, no lo tenemos ahí del aire, o sea, que se nos cae. Entonces, eso un poquito hay que explicarle a los niños que el dinero se gana, que el dinero se tiene que ahorrar, que el dinero se tiene que invertir, porque hablamos mucho de ahorro, pero a los niños hay que enseñarles desde pequeño a invertir, a ahorrar e invertir, porque si solamente ahorramos, se nos puede quedar en el banco y eso nos lleva a la inflación. Mira, Pero lo importante es saber invertir. Otra cosa que es importante de que los niños tienen que aprender desde pequeño, que desarrollar sus talentos. Y ya una vez que desarrolle su talento, si tiene sus ahorros va a poder invertir en eso que le gusta. Porque como bien sabemos, el dinero, o sea, la inversión es un juego de largo plazo y es muy fácil perderlo, pero lleva tiempo ganarlo. Entonces, es muy importante saber, por ejemplo, hay diferentes clases de inversiones. Entonces, si yo no le estoy enseñando a mi hijo a invertir y mi hijo de repente tiene sus ahorros y va, invierte en algo que no conoce bien y lo pierde todo,
también es un problema. O sea, incluso hay muchos casos que últimamente se están creando brokers, se están creando plataformas, se están creando varias formas de que la gente pueda invertir. Te dice, mira, es solamente 25 euros, es solamente 100 euros y empieza a invertir. Pero ¿qué pasa? Que son, que pueden ser broker o pueden ser empresas que son estafas. Y yo por eso siempre recomiendo, hubieron muchas personas estafadas, yo por eso siempre recomiendo que busquen en la CNMV, hay una parte donde si tú quieres invertir tienes que poner el nombre de la empresa que te está ofreciendo del broker y te dice si está registrado. Entonces, investigar dónde. De esa forma también puedes ayudarle a tus hijos. Porque los hijos menores, por ejemplo, menores, digo yo de adolescente, 20 años, que ya quieren empezar a invertir, tú tienes que darle esas opciones, o sea, esa educación. Porque primero tiene que ser la educación, aprender en qué invertir. Porque también si es que yo me voy a invertir en un broker, en acciones que me dicen, que yo escucho por ahí, y es muy volátil en las inversiones que son activas, y puedo perderlo todo. Entonces ahí empiezan muchas veces las frustraciones. Y, y como bien dije, hay diferentes clases de inversión. Entonces los jóvenes que son más propensos al riesgo, generalmente pueden pasar este tipo de situaciones y que pasan porque últimamente hay muchas empresas que se dedican a las inversiones y también hay muchos que están enseñando y que lo enseñan bien. Entonces también es importante invertir en uno mismo, como dice siempre Warren Buffett, que es el inversor más famoso. Él siempre dice que primero tiene que ser la inversión en ti. O sea, si tú inviertes en ti primero, luego ya empiezas a buscar mejores alternativas para saber en qué quieres invertir. Porque si tú inviertes en ti vas a saber qué sectores te gustan más, cuál es tu perfil de riesgo, porque el perfil de riesgo de una persona también uno tiene que conocerse, tiene que saber, o sea, eso también es importante, porque también está la otra opción que, que cuando los hijos empiezan a ganar dinero, te dicen los padres, mira, invierte en esto, invierte, o sea, hay padres que sí van a, vamos, educar bien a sus hijos si es que ellos supieron hacer bien. Pero ¿qué pasa? Que si los padres no tienen el mismo perfil de riesgo que sus hijos o sus hijos quieren otra cosa, tienen otros talentos y otra forma de ver las cosas, entonces siempre mejor es que primero inviertan en ellos mismos y luego empiecen a buscar las opciones, que hay muchísimas opciones en el mercado para invertir de forma Por segura. ejemplo, Porque es, un libro para empezar que tú le dirías a un adolescente que se lo leyera como las primeras letras para saber, ¿no? Dinos algún libro que pudieran leer. O sea, que por por ejemplo sobre inversiones, mm, está Un paso por delante de Wall Street. Si le gustan las inversiones, por ejemplo, es de Peter Lynch. Ese libro enseña muy bien y tiene o sea, enseña la forma también que invierte Warren Buffett. Y también otros libros que yo recomiendo que no sea, por ejemplo, de inversión y que es para conocerse a uno mismo, para trabajar en uno mismo. Hay muchos libros también, por ejemplo, El efecto compuesto, que justamente hoy estuve hablando del efecto compuesto en mi directo, de Darren Hardy. Él, por ejemplo, habla de cómo con pequeños pasos, con pequeños hábitos, podemos ir formando nuestros hábitos y lograr lo que queremos, pero todo siempre es con pequeños pasos, podemos lograr cosas grandes y con unas decisiones que sean positivas. Entonces, hay muchos libros, por ejemplo, la de Brian Tracy, por ejemplo, la de metas. Puedo recomendarte, por ejemplo, yo de pequeña, más o menos tenía 20 años, y empecé a leer los libros
de economía, porque yo estudié economía, entonces los libros de economía, que hay muchísimo, por ejemplo, Adam Smith, Samuelson, o sea, hay muchos libros de economía que te hacen, aunque no termines la carrera, aunque no te guste la carrera de economía, son libros que te hacen analizar las situaciones. Entonces, como son libros que te habla de economía, que te habla de la vida diaria, que te habla de, o sea, te habla un poco en general para que tengas una cultura general y puedas analizar cada situación. Yo muchas veces digo ahora, esos libros que te ayudan a analizar, incluso no solamente llegas a analizar las situaciones económicas en tu vida, sino que las situaciones personales, las situaciones que se te presenta. Entonces te ayuda a analizar porque ya leyendo libros que te hacen analizar, como que tienes la mente un poco más flexible también para ver desde diferentes ángulos las cosas. Ujú. Entonces eso bueno, las de economía luego leí de joven también muchos libros de desarrollo personal, por ejemplo, Paulo Coelho y Joe Dispenza, son libros que te hacen trabajar en ti, o sea, en uno mismo, porque yo creo que para invertir, lo primero que tienes que tener es mentalidad. La mentalidad te tiene que ayudar. O sea, no puedes tener, por ejemplo, una mentalidad del ya quiero o del de ese de voy a hacerme rico ahora mismo. Entonces, muchos van con esa mentalidad sin estar preparados personalmente y luego ahí es cuando se enfrentan a muchos más desafíos. Y no digo que de esos desafíos también, de esos desafíos uno aprende, pero si podemos evitarle eso a nuestros hijos, la verdad que es bueno. Sí, porque además siempre piensas como lo primero que compro cuando tiene dinero es el coche, o lo segundo ya meterte en una casa y ya están hipotecados para toda la vida. Entonces, a lo mejor, ¿tú qué pasos darías cuando empiezan los primeros sueldos y empiezan como a ahorrar un poquito? ¿Qué recomendarías a tu hija? Sí, lo que has dicho es como la carrera de las ratas, vives prácticamente pagando deudas, de gastos, porque las deudas también son buenas cuando son para invertir. No todas las deudas son malas, pero hay que saber diferenciarlos, cuál es la deuda buena y cuál es la deuda mala. Y yo le recomiendo siempre a la gente, a los que están empezando a trabajar y empezando a ganar su salario, es depende de la meta que tenga muy bien definido lo que quiere y que tenga esa motivación. Entonces, depende de esa meta que tenga, pues de la motivación que le surge de esa meta, pues empiece ahorrando para invertir, porque siempre ahorro queremos para invertirlo, no para guardarlo. Entonces, si es que empieza a tener un salario, yo lo que hice fue, en mi caso, fue invertir en mi educación y ahorrar. Entonces, una vez que yo ya tenía mi carrera de economía y de finanzas, me quedé en paro y empecé a invertir de esos ahorros que tenía. Entonces ya empecé a educarme para las inversiones, para invertir en otras cosas. Pero lo primero yo creo que es invertir en uno mismo y a la vez ahorrar. O sea, yo creo que ese es el camino, aunque sea más lento, nada, como dice Warren Buffett, nada es, o sea, todas las inversiones son a largo plazo, no es inmediato. Entonces, puede empezar invirtiendo, por ejemplo, aparte de ahorrar, en los fondos en los fondos de ahorro, por ejemplo, está el ahorro programado, esa es una buena opción para invertir. Yo, por ejemplo, recomendaría, porque los ahorros programados dependen de las aseguradoras. ¿Qué pasa? Que al no depender de un banco, pues los bancos no te garantizan el 100% de tu capital, pero sin embargo los seguros sí, o sea, las aseguradoras. Y las aseguradoras, si tú inviertes en un ahorro programado, pues es lento, o sea, esto no es para que retires a los 1 año, a los 2 años, tiene que ser para un perfil
de largo plazo. Si tú quieres, pero te conviene siempre ahorrar mes a mes. Por ejemplo, 100 euros mensual, 200 euros mensual. Entonces, con un interés compuesto, eso llega a ser en 10 años, se puede multiplicar mucho. Entonces, yo recomendaría para los que empiezan y empiezan a tener su salario, ahorrar de esa forma, en ahorro programado y invertir en uno mismo. Siempre también es bueno saber que uno no puede gastar más de lo que gana. Otra cosa que yo siempre recomiendo, porque de joven a mí me pasó con 19 años cuando empezaba a trabajar, que yo quería todo. Empezaba a trabajar y quería todo. Quería esa ropa de moda, quería ese televisor plasma, quería... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a querer impresionar comprando todo lo que ves, porque muchas veces nosotros queremos impresionar a otros comprando cosas no solamente para nosotros. Creo que nosotros tenemos que pensar más en nosotros, en lo que queremos realmente. Porque eso también es, o sea, si es que uno trabaja en uno mismo, o sea, invierte en uno mismo, también te da esa seguridad porque necesitas la seguridad más cuando eres joven. Porque yo cuando era joven me pasó eso, que yo empecé a gastar con 19, 20 años y cuando empecé a trabajar en el banco vi que los intereses me iban sumando mucho en mi tarjeta de crédito y al momento de mis primeros sueldos, que bastante ganaba, entonces cancelé. A partir de ahí me puse metas y decía, mira, yo quiero hacer esto, tengo esta meta y ya, mantenerte con motivación también es importante. Eso es otra cosa para los jóvenes que si no se mantiene con esa motivación, es muy probable que esté empezando a ahorrar y luego tenga esa tentación de decir, mira, yo quiero ir de fiesta o quiero hacer esto. O sea, eh, también es importante mantener. Yo hacía cursos regularmente. La verdad que también en el banco donde estuve teníamos cursos de desarrollo personal, de atención al cliente. Entonces, participaba yo en esos cursos. Entonces, yo siempre recomiendo a los jóvenes que todo lo que le ayude en su desarrollo lo acepte, se vaya, que participe en grupos. También participar, tener un entorno saludable, porque también cuando no tienes un entorno saludable, pues también te influyen mucho en uno. Yo creo que la gente joven no se plantea decir, voy a ahorrar aquí de aquí a 10 años, si voy metiendo el dinero en un sitio, a lo mejor eso quiebra, o dentro de 10 años vete a saber lo que habrá pasado. Como que no ven real el interés compuesto, ¿sabes? Sino dicen, bueno, yo, si me compro el coche lo tengo aquí y lo veo. Pero si voy metiendo todos los meses 100 euros, 100 euros, 100 euros, a lo mejor lo meto en un sitio y luego quiebra y me quedo sin nada dentro de 10 años. No sé, como que está esa idea y es como la satisfacción inmediata, ¿no? Porque no ven la seguridad. Realmente es seguro meterlo en lo que tú dices, en un fondo o en un seguro. Mira, sí, mira, justamente lo que te estaba diciendo, cuando los fondos indexados, depende de la empresa donde lo tengas, es seguro porque depende de las aseguradoras. Las aseguradoras tienen que tener mínimamente un capital para subsistir, o sea, nunca pueden quedarse sin capital. Entonces, tienen que sí o sí devolver eso al cliente. O sea, no es como un banco es solo un intermediario. Esa es la diferencia de las aseguradoras con los bancos. Un banco puede quebrar y puedes perder todo o casi todo. Una parte te suele devolver lo que es el banco central. Pero lo que es las aseguradoras, no, las aseguradoras sí tienen la obligación de devolverte o darte tu rendimiento. Entonces, esa un poco es la diferencia y yo la verdad no suelo ver gente que haya quebrado en aseguradoras, en gente que haya metido en ahorros programados y que haya perdido. Sí hay mucho menos que lo hace eso, por lo que tú dices, por la desconfianza. Entonces, las personas que lo han hecho y han tenido la paciencia de esperar 10 años, 15 años, han sacado
muchísimo. Entonces, es un poco también esa de vivir en esa inmediatez, también lo que a la gente le lleva a vivir con estrés por el dinero, porque quiere un coche bueno, quiere vestir a la moda, quiere ir de fiesta, o sea, es un poco también, eh, si no tienes la motivación suficiente, caes en en esos gastos superfluos, porque también son gastos superfluos que podemos evitarlo. O sea, en mi caso, yo he tenido desde muy jovencita, desde muy eh, pequeña, me pagué yo mis estudios. Entonces, yo tenía esa motivación de que yo era la que tenía que pagarme el estudio y quería yo lograr eso. Entonces, es un poco también eso de generar en ellos esa motivación que le motiva, porque también es eso, muchos, o sea, todo básicamente, yo creo que en la vida es eso, la motivación que tengas de lograr algo. Y luego, Porque si no tienes ay, perdona, una... es que me gustaría que antes de que termine el directo, que nos queda ya 5 minutos o un poquito más, el que nos hablaras un poco de las criptomonedas, que como que a la gente joven le llama la atención y hay un montón, ¿no? O sea, que hay muchísimas. Te voy a probar esta, voy a probar aquella. Entonces, ¿qué criterio darías para entrar en el mundo de las criptomonedas? Para los que están empezando. Pues tecnología blockchain, la verdad que estamos viendo que es el futuro, pero de ahí a que sea seguro tu inversión que hagas, no es seguro, porque, y es muy volátil. Entonces, las criptomonedas son las inversiones activas más volátiles que hay. Entonces, hay muchísimas, miles de criptomonedas que se han creado. Mm. Entonces, hasta hoy son miles. No, no sabemos ya exactamente cuánto, porque cada día se van creando más, porque también tienen incentivos del banco. Al crearse más criptomonedas, también tienen ese incentivo bancario, por eso van creando más criptomonedas. Eso hace de que sea más riesgoso, de que sea menos, bien, eso hay que evaluar el perfil de riesgo que tenga uno. Si yo, por ejemplo, invertiría en criptomonedas, si tengo 1.000 euros que no voy a usar, que puedo prescindir de los 1.000 euros. Yo, por ejemplo, invertiría. Si tengo 2.000 que puedo prescindir y voy a decir, no necesito los 2.000, entonces me arriesgo y lo pongo. O sea, yo así francamente, o sea, Mm. porque no sabemos como las mismas inversiones. Si tú empiezas a invertir en las inversiones activas en empresas, acciones de empresas, no sabes si mañana puede quebrar, como pasó con Banco Popular, como pasó con... hay muchas empresas, acciones que han quebrado. Entonces, si tú dices, yo voy a invertir en esta acción, no sabes cuánto tiempo puede estar ahí tu dinero. No es lo mismo, por ejemplo, invertir en fondos indexados y depende también de qué país, porque un fondo indexado de España, según el gráfico, podemos ver que de hace años para aquí ha perdido bastante. De 10.000 ha bajado, luego ahora está subiendo un poco, o sea, es muy cíclico. Pero lo que es las criptomonedas todavía son más volátiles. Yo por eso, si la gente quiere invertir, que hay muchos que lo están haciendo, hay muchos que están ganando, pero depende del perfil de riesgo que tenga. Ujú. Pero no es nada que tú digas, sí o sí vas a tener una rentabilidad alta como muchos han tenido. No podemos decir eso, porque no sabemos. Mm. Y me gustaría ya para despedirnos que nos hablaras un poco de tu curso que tienes para enseñar, ¿no? Por si alguien quiere seguirte en la cuenta y aprender contigo, ¿cómo podemos aprender un poquito más? Porque esto en media hora no se trata. Sí, la verdad que sobre las inversiones hay un mundo, hay muchísimo, mucho por aprender, por saber. Y yo como había estudiado economía y finanzas, ambos a la vez, pues me ha tocado empaparme más del tema desde que me quedé con mi hija en casa, pude empezar a invertir yo. Y me pueden encontrar en mi cuenta, en mi bio, yo tengo un calendario, un Calendly para solicitar una sesión. Son media hora gratuita y ahí analizamos
cómo se puede ayudar. Tengo la mentoría 1 a 1 y tengo una membresía también. Una membresía que es más barato mensualmente y luego ya con eso vamos aprendiendo de finanzas personales, inversiones, un poco de todo. Pues muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido, que es como abrir una ventana y ver mucha profundidad, ¿no? Que tienes que aprender un poco de todo. Y sobre todo eso, que si alguien tiene alguna duda o que contacte contigo, que una mentoría puedes hacerle una asesoría y le puedes ayudar, ¿no? Para los primeros pasos de invertir. Y la mentalidad, que es lo fundamental que hemos tratado, que eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Que una parte del ahorro es para inversión. Tú, si hablaras de un porcentaje así para empezar, del primer sueldo, ¿qué aconsejarías, o sea, a los jóvenes que están empezando? Como, ¿qué porcentaje de gasto, qué porcentaje de ahorro, si fuera como la situación ideal, que se tiene que tender a ella o intentarlo, ¿no? Para que nos dieras como unos datos. ¿Qué nos aconsejarías? Pues depende del perfil de la persona. Yo diría, por ejemplo, yo como joven, en mi caso, yo empezaría ahorrando un 20%. Generalmente se dice empieza ahorrando 10%, pero yo diría más, o sea, yo diría como mínimo un 20%, porque los jóvenes cuando empiezan trabajando todavía tienen un margen para ahorrar porque de repente viven en casa de sus padres o todavía tienen una vida con no muchas responsabilidades como los padres. Entonces, yo diría que ahorre un 20%, 10 como mínimo, eso es lo recomendable por todo el mundo, pero yo diría un 20%, pero de los 20%, diversifique, que diversifique. Por ejemplo, en fondos programados, por ejemplo, o que deje en ahorro en el mismo banco. También hay bancos que te ofrecen, no sé decirte exactamente qué banco, pero hay algunos bancos que sí ofrecen una pequeña rentabilidad. Entonces ya es ver un poco toda esa parte, lo que le conviene, depende de la meta que tenga también. Claro. Sí, había oído que Ibercaja tenía unas cuentas remuneradas. Pues mil gracias, por habernos abierto una ventana y poco a poco iremos aprendiendo. Muchísimas gracias, Muchas Cristina. gracias a ti, Ana, y un placer para mí y espero poder dar un poquito de luz para la gente y si queréis profundizar, pues ahí los espero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti.